¿Por qué no a la educación sexual integral? Nosotros creemos en una educación sexual con valores, no únicamente con la felicidad. Sos mujer, yo soy hombre. ¿Sí? No voy a obedecer tu ley perversa que me somete a mí y a mi familia, que le tenga que decir que la sexualidad es un constructo social. Lo que nosotros queremos es que no adoctrinen ni ideologicen a nuestros hijos. Entonces yo considero que en primer lugar la ESI sí es fundamental herramienta para nosotras, nosotros, nosotres, para decir aquí estamos, somos una potencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de la ESI en Movimiento, un podcast para que reflexionemos juntos sobre los contenidos de la ESI, sobre lo que nos pasa y tantas veces hemos callado. Un podcast para todos los que no tuvimos ESI. Y además de escuchar este podcast, también nos pueden encontrar en nuestras redes, donde replicamos un poco el contenido de los episodios y sumamos otros contenidos nuevos. Nos pueden encontrar en Instagram como @laesienmovimiento y en Twitter como @esienmovimiento. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el 25 de noviembre y el vínculo de parejas, sobre el cupo laboral trans en la ciudad de Olavarría y en la columna libre charlaremos sobre el desafío de la educación en tiempos de pandemia. Ahora sí, damos inicio al nuevo episodio. Y custodiada por el dragón esperaba, en el último cuarto de la torre más alta, a su primer amor y el primer beso de su verdadero amor. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Desde hace unos días Olavarría tiene una ordenanza de cupo laboral trans y en este episodio de la ESI Movimiento te queremos contar un poco sobre el proyecto de ordenanza, sobre su aplicación y sobre lo que eso significa para la ciudad. Primero, como datos interesantes, te queremos contar que el proyecto fue 100% hecho en la ciudad, es decir, que las organizaciones jugaron un rol muy importante para la elaboración de este proyecto y el compromiso ciudadano de la ciudad de Olavarría también aportó a que este proyecto se pueda aprobar y que pueda ser puesto en marcha en los próximos meses. La ordenanza se aprobó por unanimidad y establece justamente el cupo laboral trans en todo el municipio de Olavarría. Con esto lo que queremos recalcar es que justamente Olavarría a partir de ahora va a ser una ciudad más justa porque se va a garantizar la contratación en una porción no menor al 1% de la totalidad del personal a personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin justamente de poder ampliar los derechos y de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público. También a su vez vamos a destacar que es importante que se remarcó que va a haber promoción de contratación en el ámbito privado y para la aplicación se prevé justamente que sea progresiva, que sea en un número no menor a 4 personas por año a partir de esta sanción. Y un dato importante que sacamos de Central de Noticias, un portal que los y las invitamos a leer de la ciudad de Olavarría, muestra que dada la cantidad de empleados municipales, de empleados, empleadas y empleadas municipales, el total a contratar será de 25 empleados transgéneros, transexuales o travestis de la ciudad de Olavarría. La propuesta se elaboró a fines del año 2018 por Unidad Ciudadana, que es el actual Frente de Todos, y en este tiempo fue reelaborada y fue trabajada también por la Comisión de Género del Consejo para su aprobación hace apenas unos días. En la puesta en marcha se prevé que esté a cargo de la Dirección del Personal y Recursos Humanos en coordinación también con la Dirección de Políticas de Género del municipio y lo importante, y por eso lo traemos a discusión en este episodio, es charlar un poco sobre todo lo que hemos ido hablando en los diferentes episodios, ¿no? En construir la sociedad más justa que queremos entre todos, entre todas, entre todes, y esta justamente es una acción concreta que da más oportunidades, que garantiza más derechos a las personas que aún los tienen vulnerados. Desde la ESI en Movimiento obviamente que celebramos esta aprobación y por supuesto que estaremos atentas a su aplicación y a su puesta en marcha para que justamente se cumpla todo lo que se prevé en esta ordenanza que tan bien aprobada está en la ciudad y que justamente hace que Olavarría sea una ciudad más justa.
Esa es la noticia que queremos dar hoy desde la ESI Movimiento en esta columna de diversidad, porque creemos que justamente todo lo que veníamos charlando sobre construir una sociedad más justa entre todos, de no dejar a los cuerpos travestis y trans fuera del ámbito público, del ámbito privado, de la educación y demás. Esto es una respuesta concreta por parte del Consejo Deliberante de la Ciudad de Olavarría de aprobar esta ordenanza de cupo laboral trans, que justamente hace que Olavarría, a partir de esta aprobación, sea una ciudad más justa. ¡Oh, esto es de antología! ¡El ogro se ha enamorado de la princesa! ¡Qué gracioso! ¡Un ogro y una princesa! Para el bloque de afectividad de este episodio 8 de la ESI en Movimiento, vamos a hablar de algo que ocurrió el pasado miércoles 25 de noviembre. Fue el día en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este día fue decretado por la Organización de las Naciones Unidas, por la ONU, en el año 1981. Y se eligió esta fecha en honor a las hermanas Mirabal. Algunos de ustedes quizás han escuchado hablar de ellas, pero para quienes no sepan de quién se trata, fueron las hermanas, mejor dicho, Minerva, Patria y María Teresa, que fueron asesinadas brutalmente justamente un 25 de noviembre, pero de 1960. Estas hermanas fueron asesinadas por la dictadura de Rafael Trujillo en la República Dominicana, que, como sabemos, como las dictaduras de Latinoamérica en el siglo XX, tuvo la complicidad no solamente de los sectores de las Fuerzas Armadas, sino también de los sectores de poder económico, de la sociedad, de los intelectuales y de las cúpulas religiosas. Estas hermanas eran unas militantes feministas y por los derechos humanos que se oponían abiertamente a la dictadura de Rafael Trujillo, que duró 30 años, y esta dictadura asesinaba justamente a todo aquel que se opusiera a las ideas de este dictador. Ellas empezaron su militancia de muy jóvenes. La primera en acercarse a los sectores revolucionarios fue Minerva, y a poco sus hermanas, también inspirados por la valentía de Minerva, fueron sumando y eran conocidas como las mariposas. Incluso este grupo era tan conocido, estas hermanas, por más que había un montón de otras personas que se oponían al régimen de Trujillo, eran tan conocidas que era muy común que cualquier persona que las cruzara por la calle, alguna de ellas tres, le dijera Dios salve a las mariposas. Y ese fue algo que se fue propagando por toda la República Dominicana, y que incluso el asesinato de las hermanas Mirabal, después de mucho tiempo de perseguirlas, de torturarlas, de violarlas y de negarles sus derechos, fue lo que terminó de llenar el vaso de la dictadura de Trujillo y lo que permitió que se terminara esta dictadura. Las personas se hartaron, tomaron valor de lo que había sucedido y se rebelaron a esta dictadura. 6 meses después de que las hermanas Mirabal fueran asesinadas, Trujillo fue asesinado también. Minerva, un tiempo antes de morir, dijo: si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Y me parece que no es nada inocente y que ella fue totalmente consciente cuando dijo esto, porque me parece que ella entendía que su vida corría peligro, que su vida y la de sus hermanas corría peligro por estar oponiéndose abiertamente a una dictadura tan sangrienta e inescrupulosa como la de Trujillo. Y además, ella entendía, por el contexto en el que vivía y por las ideas que tenía, que había algo que se estaba gestando en el mundo, que eran los movimientos feministas, y que de su muerte y de su historia iban a surgir nuevas personas que se iban a oponer a las injusticias y que iban a luchar con ideas progresistas y revolucionarias para hacer la vida de las personas un poco mejor. Hoy en día en Santo Domingo, la capital de República Dominicana, hay un monumento que recuerda a las tres hermanas, y les quiero recomendar una película que se llama En el tiempo de las mariposas, que es del año 2001, si no me equivoco, que cuenta la historia de las hermanas Mirabal. Obviamente, seguramente tenga errores históricos y mucha ficción, obvio, porque estas historias nunca se llegan a conocer en totalidad, pero da un buen panorama de lo que fue la vida de ellas y las ideas y la manera de militar sus ideas, así que se las recomiendo muchísimo. Estaba pensando qué poco sabemos de la historia de ellas o qué poco se nos contó. Nunca creo que nadie se enteró o conoció la historia por ahí.
Totalmente, creo que todas aquellas que hoy conocemos a las hermanas Mirabal fue porque el feminismo y estos nuevos movimientos que miran a la historia con una perspectiva de género, como decimos siempre, nos traen estas historias que quedan ocultadas por la historia oficial, pero que tienen tanto valor y que son re significativas para hoy en día y que podemos tomarlas como ejemplo para un montón de cosas. Sobre todo teniendo en cuenta de que frases que ella dijo, hoy las llevamos como bandera, y digo, ¿de dónde salen esas frases? O de dónde sale la lucha que hoy llevamos adelante. Totalmente. Además, bueno, no quiero spoilear mucho de la película, pero lo que podemos llegar a saber, capaz de leer alguna publicación o algo de las hermanas Mirabal, fue que eran 3 revolucionarias que las mataron. Y hay pasó tanto antes, tantas cosas personales de ellas, que Trujillo se ensañó con ellas, sobre todo con Minerva. Se ensañó con ellas de una manera, sobre todo con Minerva, tan obsesiva y tan violenta, que es por eso que la ONU eligió ese caso para conmemorar y para empezar a trabajar por la eliminación de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque Trujillo, varón heterosis patriarcal, con poder violento, se ensañó con 3 hermanas de una clase social media que se vio corrompida por el gobierno de Trujillo. Y de nuevo, no quiero spoilear la película, pero hay en cada tipo de violencia económica, tenemos un ejemplo de algo que les hace Trujillo a las hermanas. Violencia psicológica, violencia simbólica, violencia física, porque como les dije, las torturaron, las violaron. Entonces es por esto que la ONU y los organismos encargados de elegir estas fechas eligieron este caso en particular. Hablando de la violencia machista, que quizás es un tema que venimos desde los feminismos hablando y debatiendo hace muchísimo tiempo, por suerte lo podemos decir hoy a viva voz y seguir debatiéndolos y seguir informando a más gente. Tiene muchas formas esta violencia, como les decía. Se puede dar en nuestras vidas cotidianas de las maneras más simples hasta las maneras más complejas. Podemos sufrir violencia de un compañero sentimental, podemos sufrir violencia sexual o acoso de una persona que no conocemos, en el trabajo, en la calle, en nuestras casas. Las violaciones, las insinuaciones indeseadas, el abuso infantil, el acoso cibernético. Son todos tipos de violencia que están en nuestras vidas cotidianas y que a veces, o durante mucho tiempo, por una cuestión de no tener las herramientas y de no saber cómo, no decíamos, pero hoy las reconocemos y por suerte tenemos espacios en los que podemos hablar de este tipo de cuestiones y pedir ayuda. También es violencia machista la trata de mujeres, la esclavitud, la mutilación genital que se da en muchas culturas actualmente, el matrimonio forzado y el matrimonio infantil también es violencia machista. Pero hoy también queremos hablar puntualmente de la violencia entre parejas y entre los distintos vínculos, porque no solamente podemos recibir, como les decía recién, violencia de un compañero sentimental, de una pareja sexoafectiva. Y antes de profundizar un poco en esto, quiero decir, y que quede muy claro, que los violentos no son enfermos. Porque decirle enfermo a una persona violenta es patologizarlo, es sacarle toda responsabilidad de las acciones que hace. Y tenemos que poder decir que los violentos son personas conscientes de sus actos, que saben que están infringiendo un daño y que son hijos sanos del patriarcado, de esta cultura que nos cría machistas y que quiere a las mujeres y a las disidencias sumisas y obedientes. Entonces, decirle enfermo a un violento es sacarle su responsabilidad y eso es lo que no queremos. La verdad es que son personas totalmente capaces de asumir las consecuencias de sus actos y eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de un caso de violencia de género o cuando hablamos con una víctima de violencia de género o cuando somos un actor fundamental en la resolución de un caso de violencia de género. En los cuadernillos de la ESI que hablan de la secundaria puntualmente, acá nos vamos a poner un poquito teóricos, dicen los distintos tipos de actos que pueden sucederse en relaciones que pueden darnos indicios de algún tipo de actitud machista o de actitud violenta. Es muy normal que actitudes como los celos, los reclamos, las exigencias e insistencias sexuales, la invasión de la intimidad, el control de las actividades y de las relaciones sean tomadas como interés o como actos de que ay, me quiere o ay, me cuida. Bueno, hay que poder entrenar el ojo o mejor dicho, poder prestar atención
desde qué lugar son esos celos, o desde qué lugar son esas exigencias sexuales, o desde qué lugar es esa invasión de la intimidad yo la estoy permitiendo o realmente me están invadiendo y me están haciendo decir cosas o contar cosas que no tengo por qué compartir, ni contar, ni justificar. Son actos sutiles, pero son actos violentos. Estando en una relación violenta, es muy difícil poder tener una autoestima que nos permita darnos cuenta de que eso está mal y que nos permita poder salir de ese círculo. ¿Por qué? Porque las personas violentas lo que hacen es aislarnos de nuestros vínculos, de nuestras familias, de nuestros amigos, y nos sacan el poder de decir no. Entonces es muy difícil poder, como víctima de violencia de género, decir no, bueno, me voy. Es muy difícil. Y exigirle eso a una víctima de violencia de género es aún más violento todavía. Sí, estoy pensando en el famoso amiga date cuenta que circula todo el tiempo en las redes. Qué nocivo es, porque si pensamos que la culpa la tiene la mujer de no darse cuenta de que se tiene que ir de ahí, seguimos victimizándola y culpabilizando de algo que no tiene la culpa, que la culpa siempre la tiene el hombre, y darte cuenta, y podés de hecho darte cuenta que la relación es una relación violenta, pero de ahí a tener las herramientas para poder salir de ella es muy difícil, y más si la relación es muy violenta. Por más que vos te estés dando cuenta de la realidad en la que vivís, salir de ahí se hace más difícil. Y juzgar por las redes, a ver, ay, amiga, date cuenta, incluso recuerdo el caso de Luciana Lopilato cuando circularon los vivos de que su marido la agarraba fuerte, o date cuenta. Y no, o sea, dejemos de juzgar la realidad del otro y en todo caso brindar las herramientas necesarias para que ella pueda salir de ahí. Pero juzgarla y llevarla al público a que todos sepan de, mirá, o sea, cómo no te estás dando cuenta, me parece violento igual que la relación. Totalmente, sobre todo porque este tipo de relaciones no es que de un día para otro hay una violencia física, sino que justamente empieza con cuestiones más sutiles, como decía recién, con celos, con reclamos, con preguntas que capaz no tenemos ganas de contestar, con el trabajo psicológico también de destruir el autoestima de la persona y hacerla dependiente de ese violento. Entonces, capaz para el punto en el que vos te das cuenta que estás en una relación violenta, no tenés las herramientas de decir, bueno, me voy. Es muy difícil. También está, como les decía, la violencia económica. Hay muchas mujeres que dependen para vivir del sustento del varón que es su pareja. Entonces es muy difícil exigirle a esa persona, bueno, andate. O tienen hijos. ¿Cómo haces también para irte con todos tus hijos de esa relación cuando estás sola y no tenés ningún tipo de sustento? Recordemos que el Estado destina 11 pesos por mujer a casos de asistencia de violencia de género. Entonces, ¿qué les estamos exigiendo a las víctimas? No le podemos exigir absolutamente nada. Por eso decimos a veces que el femicidio termina siendo la punta del iceberg. Totalmente. Además, hay muchos pasos previos que una víctima de violencia de género en un mundo ideal debería hacer. Bueno, en un mundo ideal no habría violencia de género, ¿no? Pero bueno, si el sistema funcionara bien, hay un montón de pasos previos que puede hacer, como las denuncias, y justamente a los lugares donde tiene que ir a denunciar, o no están capacitados, o no las toman en serio, o las denuncias quedan en la nada, o no tienen recursos para darle un botón antipánico, o lo que sea. Entonces, de nuevo, exigirle a la víctima que se haga cargo de la propia violencia que sufre es volver a violentarla y es dejarla a su suerte. Y eso es lo que termina llevando a los femicidios. Entonces, hay mucha información. La realidad es que hoy en día hay mucha información. El tema es cómo distribuimos esa información y cómo hablamos de los temas que tenemos que hablar. Porque hablarle a una persona de una actitud de yo sé y te estoy enseñando no funciona. Porque esa persona necesita contención, necesita un montón de cosas antes de que vos le expliques cómo funciona la cabeza de un violento. Necesitamos, capaz, las personas que quizás en este momento no estamos sufriendo o no estamos en una relación violenta, mirar un poco qué pasa alrededor nuestro, si alguna amiga de repente está rara, o si no la vemos hace mucho, o si no hablamos hace mucho, o si hay algo en su pareja que nos hace ruido, alguna actitud. Bueno, hablarlo, pero no acusarla de, che, ¿qué está pasando? Sino, che, fíjate, che, ¿qué onda esto? Porque también el rol de nuestra amistad o de nuestro cualquier tipo de vínculo que tengamos con la persona que creemos que sufre violencia de género puede ser el vínculo que la salve de esa relación violenta. Entonces hay que tener, y puede ser también el primer vínculo que el violento quiera desarmar.
Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo encaramos estas situaciones. Entonces las herramientas que podemos tener desde nuestra afectividad y desde los vínculos que tenemos es justamente ser más atentos a nuestro entorno y propiciar relaciones positivas y sanas con las personas que nos rodean para poder ayudarlas y también para poder reivindicar figuras como la de las hermanas Mirabal y como la de tantas víctimas de femicidios que hay a lo largo de la historia, para que no sean en vano y para que cada vez sean menos. De una educación a distancia, de una educación que se está tratando de dar de manera online, virtual, por eso te decía y remarcaba tratando de dar, porque no todos están en las mismas condiciones en la Argentina. Estos son datos de la UNESCO a nivel global, estamos hablando de todo el planeta, 1.600 millones de alumnos en el mundo están afectados por el cierre de las escuelas como consecuencia de la pandemia. En esta columna libre hoy vamos a hablar del desafío de la educación en tiempos de pandemia y elegimos decir educación y no docencia porque también es un desafío para los estudiantes cómo enfrentar toda esta situación, aprender, educarnos y dar respuesta a quizás todo el material o todos los trabajos o todas esas evaluaciones que nos trae la docencia. Primero planteamos a la educación, como siempre decimos, como un derecho y no como una mercancía o no algo que se nos tiene que vender, como quizás varias veces lo muestran los medios de comunicación o algunos sectores de derecha. Podemos notar como hoy en diciembre, ¿no? Como en todo el año la educación intentó dar una respuesta rápida a la crisis y fue quizás el primer sector que pudo, no sé si frenar del todo, pero sí apaciguar muchas de las desigualdades que trajo la pandemia. Fíjense cómo las escuelas dieron bolsones, dieron respuesta a quizás una pobreza que se venía gestando desde antes y que la pandemia, con eso de que se frenaron muchos de los sectores, generó aún más desigualdades. Pero también dentro de lo positivo es que dimos cuenta que la educación es necesaria y que la tecnología no iba a dar una respuesta que quizás antes se pensaba de, bueno, no pasa nada si no vamos a la escuela, hoy está todo en internet. También pudimos ver cómo la educación se tuvo que individualizar y cada docente tuvo que prestar atención al contexto de cada estudiante porque no eran las mismas las condiciones de todos los de una misma clase ni pensar si un docente tiene diversas escuelas. La realidad de cada pibe era totalmente distinta en cuestiones de conectividad, de la conexión, de los elementos. Hay familias que tienen una computadora para 5 personas y conectarse al mismo Zoom. Casi todos tienen los mismos horarios porque respetan los horarios de la escuela, entonces como que es imposible poder conectarse todos a la vez y que si tienen por ahí las posibilidades de decir, bueno, si tenemos 5 computadoras, bueno, la conexión, o por lo menos en mi casa, cuando ya hay 2 haciendo un Zoom, ya no es la misma. Quizás uno tiene que decir, bueno, no, yo delego lo que yo me iba a hacer para que se pueda conectar el otro, dependiendo de la importancia de cada uno. Entonces la educación ahí se ve cada vez más golpeada. También dimos cuenta de la fragilidad del sistema educativo para la virtualidad, porque no se estaba preparada una situación así. Incluso por ahí los servicios, pensando en internet, en mi casa se corta 7 veces al día, entonces el servicio tampoco estaba preparado para que todos estemos conectados y utilicemos la conexión como una herramienta. Sí, destacamos la respuesta de los docentes a decir, bueno, sí, vamos a hacer un Zoom. Algunos hicieron videos, otros quizás la situación los sobrepasó, porque si pensamos, por ejemplo, en las mujeres que hemos hablado en los primeros episodios, de cómo la mujer se tuvo que hacer cargo de todo, y si es docente, bueno, tuvo que hacerse cargo de los estudiantes, de sus hijos si lo tienen, de la casa, la limpieza, el trabajo doméstico, o sea, fíjense todas las responsabilidades que tenemos en 24 horas. Y si pensamos en la ESI, menos que menos, o sea, si apenas se pudo dar una respuesta educativa a la situación, pensar en la ESI es casi como utópico. Y qué importante es para todo esto que veníamos hablando en la columna anterior de la violencia. Si no tenemos ESI, porque algunos dirían, bueno, pero hoy no es prioridad, pero qué importante sería tener ESI para poder tener las herramientas, porque la violencia de género es una pandemia que no quedó estancada, que siguió pasando, incluso en algunos casos se acentuó. Y si pensamos, bueno, pero la familia te tiene que dar esa educación sexual, pensemos que el 80% de los casos de abuso en las infancias son intrafamiliares, entonces el estudiante no tiene
otra alternativa que recurrir a la escuela o que la educación de esas herramientas que en la familia nos están dando. O quizás no es porque en la familia haya un caso de violencia, sino también porque los padres siguieron trabajando y no tienen quizás el tiempo adecuado para brindarles esa educación a sus hijos. Y por ejemplo, pensamos hoy en alternativas, son asociaciones como Fundación Huésped, proyectos individuales, como bueno, quizás lo fuimos nosotras, no sé si llegamos a tantas personas, pero digo, fueron quizás elementos o herramientas que se fueron dando, pero muy individualizadas, o por ejemplo, talleres de docentes que sí pudieron tomarse el tiempo para dar un taller de ESI, pero obviamente no se dio de forma transversal en toda la educación. Entendemos que fue un desafío muy grande, de que era algo que no estábamos preparados, pero le damos como ese punto para la educación de decir, bueno, quizás pudo dar respuesta, pero falta un montón más pensando también en lo que viene, porque no sabemos si el año que viene van a estar todas las vacunas para volver a la normalidad o a la presencialidad. Sí, tampoco es menor pensar que muchos docentes en este contexto, además de enseñar, han sido las personas que han contenido a esos chicos, a esas chicas, a esas chiques que sufren violencia en sus casas, que no tienen a otra persona a la que recurrir y que termina siendo el docente, como pasa en la normalidad, en la presencialidad, el que escucha y el que busca de alguna manera la forma de ayudarlo. Entonces también ese rol docente, que no con esta idea de la vocación se le vulneran un montón de derechos a los docentes. Los docentes no solamente enseñan, son una parte fundamental en la formación de todas las personas. Sí, y qué bombardeado se ve también la docencia por ejemplo, los medios de comunicación que no dejan de titular la vuelta a clases y nunca se fueron, que hayan cambiado el medio por la cual daban la clase en vez de ser en un aula, es mediante una computadora. Cada docente fue con su herramienta, con lo que pudo, con lo que tenía al alcance, dar las herramientas a los pibes, que también hicieron un esfuerzo grande para poder sobrellevar 7 materias en un contexto totalmente impensado y que quizás también se les exigió de más. Los expertos dicen que en esta pandemia hemos hecho el trabajo tecnológico que hubiera llevado 6 años. Entonces, por un lado está buenísimo porque se avanzaron en un montón de cuestiones y por el otro, la materialidad de esa tecnología queda sumamente atrasada y queda totalmente desfasada. Hay muchas personas que no pudieron hacer ese trabajo de 6 años en 10 meses porque no tienen los recursos. Entonces, ¿qué pasa, no, con esas personas? Sí, por eso celebramos que haya docentes que incentiven, que den herramientas, que sean empáticos ante la situación también del pibe que por ahí está enfrentando todo solo o que no puede tener el acompañamiento de sus padres o que quizás sus padres tampoco están capacitados. Entendemos el desafío de los docentes y de los estudiantes y esperamos que también, por lo menos ahora no porque ya queda poco, es una semana de clases, pero para lo que viene, si sigue siendo en la virtualidad, que no se deje de lado la ESI porque da herramientas también para enfrentar los contextos violentos o quizás no todos pasa por la violencia de género, ¿no? Sino también, como decimos en la ESI, tiene que ver con la afectividad, con la diversidad y con poder enfrentar la realidad en la que uno está. ¡Hey! ¿No se suponía que esto era una fiesta? 1, 2, 4, ¡canten! Y esto dice así. Black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall.